Hola de nuevo, en esta lección vamos a continuar realizando ejercicios de cálculo de la transformada de Laplace de algunas funciones básicas al objeto de que practiquéis pues la definición de la transformada de Laplace de cualquier función. Para ello el primer ejercicio que vamos a hacer en la clase de hoy es el siguiente. Transformada de Laplace de por a elevado a x. Entonces, la transformada de Laplace, aplicando la definición, es la integral desde x igual a 0 hasta que x tiende al infinito, límite inferior, límite superior de integración de nuestra función, que en este caso es e elevado a x, por e elevado a menos s. Recordad, menos s es el nuevo parámetro que va a surgir al final por x, diferencial de x. Bueno, pues esto es aplicando únicamente la definición de la transformada de Laplace de e elevado a x. Ahora lo que vamos a hacer en el siguiente paso es, para facilitar la integración posterior, vamos a agrupar estos dos términos. Como tienen la misma base, las dos potencias, e elevado a x y e elevado a menos sx, se están multiplicando y tienen la misma base, los agrupamos en una sola potencia con esa base común, que es el número e, y sumamos los exponentes, ax menos sx. Y sacando factor común, nos quedaría el exponente más simplificado, a menos s, que multiplica todo a x, como exponente todo esto de la base, que es el número e. Muy bien, siguiente paso, pues procederíamos ya a realizar esta integral. Entonces, advertiros lo que os comentaba en clases anteriores. En esta integral tenemos dos variables, la x y la nueva variable s, que ha surgido en la definición de la transformada de Laplace. A la hora de integrar esta expresión, como vamos a integrarla respecto a la variable x, la variable s la consideramos como una constante a efectos de integración. Por tanto, si la s la vamos a considerar como una constante y la a ya de por sí es una constante que acompaña aquí a la x, puede ser una constante, cualquier número real, pues entonces el factor a menos s que multiplica la x, el factor a menos s es ya de por sí una constante. Repito, a efectos de realizar a continuación la integración, de resolver la integración. Bueno, entonces a menos s es una constante. Entonces tenemos que está elevado a una constante que multiplica x. ¿Y cuál es su integral? Pues es una integral semi-inmediata. Esas integrales, recuerden que repiten de nuevo toda la función exponencial e elevado a menos s que multiplica x, y aquí ponemos algo que me permita eliminar el factor que bajaría si yo derivara esta función. Si yo derivo esta función, no me regresa esta función del integrando. ¿Por qué? Porque al derivar esta función, sí, se repite esta, pero luego tengo que multiplicar por la derivada del exponente. Y la derivada del exponente es a menos s. Y aquí arriba no aparece a menos s, multiplicando la exponencial. Por tanto, si yo quisiera derivar esta expresión y regresar a la anterior, tengo que multiplicar la función primitiva por 1 sobre a menos s, porque de esa manera, al derivar todo esto, pruébenlo, regresamos a esta expresión, al integrando aquí, con lo cual esta expresión completa, 1 sobre a menos s por e elevado a menos s por x, toda esta expresión es precisamente la primitiva de esta función, de tal manera que al derivarla, como ya sabéis, regresaríamos justamente a esta función que sería como la derivada de esta. Muy bien, y ahora encerramos entre corchetes esta función primitiva y acomodamos los límites de integración aquí, como ya sabéis, de 0 e infinito. Bien, para simplificar el interior de este corchete, antes de evaluar con los límites de integración todo el interior del corchete, lo que vamos a hacer es sacar afuera toda esta expresión y vamos a justificar el porqué. Toda esta expresión, toda esta fracción que multiplica la exponencial se puede sacar afuera del corchete. ¿Por qué? Porque es una constante. La s a efectos de integración estamos diciendo que la consideramos como una constante. Por lo tanto, a menos s es una constante. Y por tanto, 1 sobre a menos s es una constante a efectos de integración. Y como todo esto es una constante, si recordáis por la regla de Barrow, esto toda una constante que multiplica una función dentro de una expresión así con límites de integración, esa constante que multiplica esa función puede salir afuera.
y quedarse dentro la función residual, la función de x que nos quede, que sería e elevado a menos s por x entre los límites de integración 0 e infinito, y quedaría fuera multiplicando 1 sobre a menos s. Muy bien, pues ahora vamos al siguiente paso, y el siguiente paso ya consiste precisamente en sustituir los límites de integración 0 e infinito dentro de esta expresión. Lo que vamos a hacer en principio es sustituir el infinito dentro de esta expresión. ¿Y dónde se sustituiría? En el x. Pero como lo que vamos a sustituir infinito, ya sabéis que infinito no es ningún número, es un símbolo que representa que se puede hacer todo lo grande que quiera, el infinito no es un número en concreto finito, ¿verdad? Entonces no se sustituye directamente donde pone la x y el infinito, sino que lo que hacemos es aplicar un límite. Y antes de sustituir el infinito en la expresión y el 0 en la expresión, tened en cuenta que aquí dentro va a salir una resta de dos cosas. Una cosa es el resultado de sustituir el infinito con su límite, aquí, en la expresión interior, menos el resultado de sustituir el valor 0 en x en esta expresión. Y ambos términos, minuendo y sustrayendo, minuendo, sustituyendo el infinito con límite, y el sustrayendo, sustituyendo x igual a 0, en esa resta de dos términos, ambos términos contienen al factor este, 1 menos a, 1 sobre a menos s. Por tanto, es lo que quiero decir en el siguiente paso. En el siguiente paso vamos a, primero, a sustituir dentro de la expresión donde pone x infinito, pero con un límite. Pues aquí lo tenéis, límite cuando x tiende al infinito de toda la expresión interior, e elevado a menos s por x. Y delante de todo este límite está multiplicándole precisamente esta fracción, porque esta fracción ataca al minuendo y también, como vemos aquí, ataca al sustrayendo. Entonces, no se olviden de esto, 1 sobre a menos s multiplica al límite de e elevado a menos s por x, límite cuando x tiende a infinito, que no lo dije. Y ahora viene la segunda parte de evaluar este corchete con los dos límites de integración. La segunda parte es el sustrayendo con una resta, y en el sustrayendo, ¿qué es lo que viene? Pues viene el resultado de sustituir donde pone x el valor numérico 0, el límite de integración numérico x igual a 0. Donde pone x ponemos un 0 y entonces, ¿qué nos quedaría? E elevado a menos s por 0. Y no se olviden que este factor, 1 sobre a menos s, también ataca al sustrayendo de esta resta de dos términos. Bueno, y una vez que hemos llegado a esta línea, vamos a la siguiente. En la siguiente viene la parte más delicada de este ejercicio, y es resolver este límite. Este límite hay que resolverlo con mucho cuidado. Para ello, os voy a dar un pequeño recordatorio de lo que estudiasteis en cálculo en lo que se refería a límites, y es el siguiente, esta propiedad. Si el límite cuando x tiende al infinito de una función de este tipo e elevado a cualquier número real k por x, se puede reescribir esta expresión e elevado a kx como 1 sobre e elevado a menos kx. Cambiando el signo del exponente se va abajo toda la potencia. Y el límite entonces que vamos a calcular sería el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre e elevado a menos kx. Cuando x tiende al infinito, esta expresión, la expresión de abajo, tiende al infinito si k es negativo. Si este valor de k es negativo, por ejemplo, menos 8, menos 3, menos 4, al multiplicar por el signo negativo quedaría todo esto como e elevado a más x, e elevado a más 8x, e elevado a más 9x. Repito, si consideramos que este k es negativo, esta expresión de aquí abajo quedaría una potencia elevada a un exponente positivo, con un coeficiente positivo que acompaña a la x. Quiere decir que el menos k es un número positivo. Si el k es negativo, el menos k es positivo. Y entonces tendríamos, repito, el número elevado a más un número positivo que multiplica la x. Y entonces cuando x tiende a infinito, e elevado a ese exponente positivo por la x también tiende a más infinito. Y por tanto, cuando resuelvan este límite, sería, al resolverlo, 1 sobre infinito, porque lo de abajo tiende a infinito.
Si lo de abajo tiende a infinito, entonces la fracción tiende a 1 sobre infinito. Y si la fracción tiende a 1 sobre infinito, el resultado de esta fracción ¿a qué es a lo que tiende? Que es el límite que estamos aquí intentando calcular, a 0. Todo límite cuyo resultado es del tipo k sobre infinito, recordad, su resultado es 0. En el caso contrario, que esta k que multiplica la x fuera positiva, fuera mayor que 0, pues entonces no existiría el límite cuando x tiende a infinito de elevado a kx. No existiría este límite. Eso es muy fácil de comprobar justo en la primera expresión, porque si x tiende a infinito y k es positivo, k por x también tiende a más infinito, y por tanto e elevado a más infinito también tiende a más infinito. Luego el resultado del límite, cuando k es mayor que 0, es infinito. Y si el límite da infinito o menos infinito, en este caso más infinito, se dice que no existe límite, porque para que exista límite, su resultado tiene que dar un número finito. Bueno, entonces vamos a aplicar este recordatorio al límite que tenemos aquí en rojo que queremos evaluar. En este límite vemos que este límite ataca a la función e elevado a menos s por x y es del estilo que os he explicado en la teoría, es del estilo de la función e elevado a kx, donde en nuestro caso la constante k que multiplica la x es precisamente todo el factor este, a menos s. Es porque la a es constante y la s ya saben que a efectos de integración sigue siendo una constante, a efectos de estos pasos intermedios de integración. Por lo tanto, a menos s realiza aquí el papel de la k. Es una constante que multiplica la x. Entonces tenemos que poner una condición a este factor k, a este a menos s. ¿Para qué? Para que exista este límite. ¿Qué tiene que ocurrir? Según lo he explicado, que este factor a menos s, aquí lo tiene que ser menor que 0. ¿Para qué? Para que exista este límite cuando x tiende a infinito de toda esta expresión. Para que exista tenemos que implantar esta condición. Y esto implica que por tanto s tiene que ser mayor que a. Si el valor numérico que se le asigna a la s siempre se considera que es valor que el número a, que recuerden que a es la constante que acompaña al x en nuestra función original. Bien, siempre entonces que la s, el parámetro s sea mayor que a, entonces va a existir este límite y podemos continuar con el proceso. Bien, teniendo en cuenta este condicionante, pues vamos a calcular el límite, porque ya sabemos que existe. Ahora, ¿qué valor numérico tiene este límite? Si s es mayor que a, sabemos que existe, pero ¿qué valor numérico tiene? Bueno, pues eso es bastante fácil, ¿no? Porque el límite cuando x tiende a infinito de e elevado a menos s por x, lo he sacado aquí fuera, va a dar 0. ¿Por qué va a dar 0? Porque si s es mayor que a, recuerden que entonces el exponente que tiene la e es de carácter negativo. Quiero decir, a la x le acompaña una constante negativa. Esta función es del tipo e elevado a menos k por x. Si s es mayor que a, todo este factor a menos s es negativo. Y entonces aquí tendría una expresión e elevado a un número negativo por x. Sería una función exponencial decreciente, si se acuerdan. Y cuando x tiende a infinito, en esa función exponencial, la función tiende a acercarse al eje x, o sea, tiende a hacerse 0. Eso es desde el punto de vista gráfico, pero si no lo quieren resolver desde el punto de vista gráfico, pues simplemente, si ven que esto es negativo, porque s es mayor que a, e elevado a menos una constante por algo enormemente grande que tiende al infinito, pues esto de aquí arriba, este exponente tiende a hacerse menos infinito. Infinito por el x y negativo por este factor a menos s, que es negativo. Y entonces si lo de arriba tiende a menos infinito, toda esta potencia e elevado a menos infinito, e elevado a un exponente muy enorme negativo, digamos, pues entonces toda la función exponencial se aproxima a 0. Y ese es el valor del límite final, 0. Por tanto, este límite, aparte de existir con esta condición de s es mayor que a, si existe por esta condición, vale 0. Y entonces ahora seguimos con nuestro guión principal que estaba aquí arriba. Continuamos de aquí, continuamos por aquí abajo. Escribimos 1 sobre a menos s que multiplica a este límite que hemos dicho que ya existe con esta condición y vale 0. Pues ponemos aquí un 0 multiplicado por 0.
menos, continuamos con el guión principal, 1 sobre a menos s, 1 sobre a menos s multiplicado por e elevado a menos s por 0, que esto da 0, e elevado a 0. Y bueno, ya eliminamos, cancelamos todo el primer término porque va a dar 0, 0 por algo que es una constante, ya explica por qué, esto es todo es una constante, a efectos de integración, pues 0 por esto, pues da 0, se elimina y nos quedaría esta expresión. Y como e elevado a 0 ya sabéis que da 1, pues tendríamos menos 1 por a sobre a menos s, que para dejar todo positivo quedaría 1 sobre s menos a, siempre y cuando s sea mayor que a. En resumen, la transformada de Laplace de e elevado a x solo va a existir cuando s sea mayor que el a y su valor, el valor de la transformada, es 1 sobre s menos a. Entonces ya estáis viendo aquí que toda función f de x no siempre tiene su transformada, ya lo vimos en la teoría. Primero la función f de x tiene que ser continua. La función e elevado a x ya sabéis todos que es continua para todo valor de x mayor que 0. Y en general para todo valor de x de menos infinito a más infinito. Pero digo para todo x mayor que 0 porque la segunda restricción que se implanta una función para luego que exista su transformada de Laplace, el segundo requisito es que esa función, en este caso elevado a x, su dominio esté definida o que su dominio sea para todo valor de x mayor que 0. Y ahora en este ejercicio ha surgido precisamente que esta función además tiene un tercer requisito que tiene que ver con que sí que sea o no convergente la integral definitoria de la transformada de Laplace, porque esa integral definitoria nos ha llevado a un límite. Entonces, ¿cuál es ese tercer requisito? Resumiendo, pues que S además tiene que ser mayor que A para que exista en la transformada de Laplace, porque en caso de que la S, considerar valores de la S menores que este A, entonces no existiría la transformada de Laplace, no llegarían a esta expresión, no existiría. O sea, es una restricción más que implantamos a esta función, aparte de las restricciones que en general tienen todas las funciones para que puedan tener o no tener transformada de Laplace. Bueno, y como esto es la transformada de otra función básica de las matemáticas, una función exponencial tipo e elevado a x, pues esto también se añade a nuestra lista, a nuestro listado, a nuestra tabla que debemos ir componiendo de transformadas de Laplace de funciones básicas. Entonces, la próxima vez que utilicemos la transformada de esta función para resolver transformadas más complejas y aparezca a mitad del proceso esta transformada, pues no hace falta hacer todo este proceso, utilizando la definición de transformada de Laplace. Simplemente en ese paso intermedio donde aparezca esta expresión, la sustituimos por 1 sobre s menos a. Esto es igual que las tablas de derivadas y las tablas de integrales inmediatas. Cuando se van enseñando a los estudiantes, se van enseñando, por ejemplo, las derivadas, pues se va enseñando lo que es una derivada y aplicar la derivada a funciones básicas aplicando la definición de derivada con el límite. Pues aquí igual estamos aplicando, como ya os dije, la definición de transformada de Laplace para ir calculando las transformadas de las funciones básicas, pero luego esto no sería práctico, pues cada vez que calculemos transformadas de otras funciones tener que aplicar la definición. No, para calcular transformadas de otras funciones más complejas utilizaremos, aparte de las transformadas de estas funciones básicas ya extraídas de una tabla elaborada, también utilizaremos una serie de propiedades que empezaremos a ver en la siguiente clase. Bueno, y el segundo ejercicio que vamos a ver hoy es calcular la transformada de otra función básica, que es la seno de bx. Os recomiendo que al terminar este ejercicio, cuando tengáis tiempo, pues también hagáis la propia transformada de la coseno de bx, que se va a resolver de una forma muy similar a cómo vamos a resolver la transformada del seno de bx. Bueno, pues la transformada del seno de x es, por de la definición de transformada de Laplace, la integral desde 0 hasta infinito del seno de bx por e elevado a menos sx por diferencial de x.
Esto, por supuesto, es una integral por partes. Llamamos u a seno de bx, diferencial de u será b coseno de bx por diferencial de x, y llamamos diferencial de v, por ejemplo, al resto del integrando, es decir, a elevado a menos sx por diferencial de x. Y por lo tanto, v será la integral de esto, que es una integral inmediata, menos 1 sobre s por e elevado a menos sx. Igual. Y ahora pues resolvemos esta integral por partes. Aquí tenemos el producto u por v, que es menos 1 sobre s por elevado a menos sx por el seno de bx, es el producto de u por v, entre 0 e infinito, menos v por la integral de v por diferencial de u. Como tenemos un menos aquí, en este producto tiene un signo menos final, que con el menos de la fórmula de la integración por partes queda un signo final aquí más. El b y el s son dos constantes a efectos de integración. Vuelvo a decir lo mismo que en el ejercicio anterior. A efectos de integración, la s es una constante y la b, por supuesto, también es constante, obviamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí, al hacer la integral de v por diferencial de u, la expresión menos b sobre s pasa afuera, que con signo menos con el menos quedaba un más, con lo cual queda b sobre s, por la integral de e elevado a menos sx por el coseno de bx diferencial de x. Aquí lo tiene. Bueno, y para resolver el corchete este, pues tenemos tiempo, lo vamos a dejar para resolver más adelante. Por lo tanto, en el siguiente paso volvemos a reescribir esta expresión, menos 1 sobre s por e elevado a menos sx por el seno de x entre 0 e infinito. Menos 1 sobre s ya se podría sacar fuera del corchete, pero bueno, en este caso no lo he sacado. Y lo que vamos a hacer es intentar resolver esta integral en esta siguiente línea que tenemos aquí. Bueno, y para resolver esta integral, pues ya vemos que vuelve a ser de nuevo otra integral por partes, la integral de 0 a infinito del coseno de bx por e elevado a menos x. Y realizamos el mismo proceso de asignación de variables para resolverlo por partes, al igual que el anterior. Y yo siempre os recomiendo que si en la anterior integral habéis llamado u a seno de x, aquí llaméis a la función trigonométrica coseno de x, también la llaméis u. Y si en la anterior integral habéis llamado diferencial de v a la exponencial con diferencial de x, hagáis lo propio también aquí. Es decir, que llamamos u a coseno de x, diferencial de u sería menos b seno de bx por diferencial de x, y diferencial de v es el residuo, es decir, e elevado a menos sx por diferencial de x. Integramos esto y sería menos 1 sobre s por e elevado a menos sx. Y bueno, ya tenemos esto preparadito para aplicar la integral, la fórmula integral por partes sobre esta integral, que es lo que vamos a resolver en la siguiente línea, que ya lo tengo aquí. Esto ya os dije que volvemos a escribirlo de arriba, con lo cual está comido, pero bueno, lo tenéis aquí reescrito y nos vamos a centrar en el más este, en lo que viene aquí a la derecha. Lo que viene a la derecha es lo siguiente. El b sobre s va a atacar al u por v. Y el b sobre s también va a atacar al menos la integral de v por diferencial de u. Eso tenerlo en cuenta todos. Entonces vamos primero a hacer u por v, que está atacado por el b sobre s. Entonces b sobre s y el u por v será menos 1 sobre s, que lo tienen aquí, por e elevado a menos sx, que lo tienen aquí, por el coseno de bx. Y esto poniendo los límites de integración de la integral, obviamente, 0 a infinito. Y ahora menos v por diferencial de u. Como en el v por diferencial de u volvemos a tener de nuevo las constantes b y s, pues vamos a hacer esta operación. Menos b por menos 1 sobre s daría más b sobre s. Aquí pondríamos un más b sobre s. Pero como es constante se va para afuera el más b por s, que va a multiplicar al b sobre s que ya tenía antes. Aquí también, porque este b ataca este término y también ataca aquí. O sea que aquí tendrían un b sobre s procedente de aquí y otro b sobre s procedente del interior del integrando, del interior de la integral, que al multiplicarse entre sí daría b cuadrado sobre s al cuadrado y con el signo menos, que no se cambia porque este producto es positivo. B cuadrado sobre s cuadrado. Dejo un pequeño tiempo porque aquí hay mucho cálculo y
debéis asimilar esto despacito. B cuadrado sobre S al cuadrado. Bien. Y ahora aquí quedaría la integral de v por diferencial de u. Es decir, todo esto, e elevado a menos sx por seno de bx. Aquí lo tiene. Porque el b sobre s ya lo hemos sacado afuera, multiplicar al otro b sobre s que teníamos de aquí. Y nos quedaría esta integral. Integral de 0 a infinito de e elevado a menos sx por seno de bx diferencial de x. Bueno, pues ahora observar bien esta línea y observar el comienzo. Y os doy la presentación panorámica para que tengáis una visión del comienzo, que es lo que quería calcular, esta integral. Es lo que queremos calcular porque es la definición de la transformada de Laplace del seno de x. Esto es lo que queremos calcular y hemos llegado a esta línea, donde tenemos tres sumandos y mirar que en este tercer sumando, que es un restando más bien, ¿no? En este tercer sumando tenemos una integral que es idéntica a la del inicio. Si os acordáis de vuestra época de bachiller, este tipo de integrales, no voy a volver de nuevo a resolver esta integral, porque esta integral es la misma que el inicio. Con lo cual, si recordáis, se hacía el siguiente truquito. No volvemos a volver, valga la redundancia, a resolver esta integral. Que os quede claro. Esta integral, si la observáis, la integral de 0 a infinito de e elevado a menos sx por el seno de bx diferencial de x es idéntica a la integral que quiero resolver, pero multiplicado, claro, por una constante aquí que es menos b a la cuadrada sobre s a la cuadrada, mientras que aquí no está multiplicado delante por nadie. Pero la integral esta es idéntica a esta. Entonces, mentalmente o no mentalmente, yo os recomiendo que no lo hagáis mentalmente, llamar a todo esto que tengo aquí circuleado en negro, le llamáis I mayúscula, integral, y a todo esto que es lo mismo también le llamamos I mayúscula, que no se ve ahí. Todo esto le llamamos I mayúscula. Y entonces conectamos el principio con toda esta línea, llamando a la integral que quiero calcular, a toda esta integral le voy a llamar I mayúscula, y a este trocito y a este término donde aparece la misma integral también le voy a llamar I porque es la misma integral. Y entonces quedaría la línea siguiente. Fíjese, quedaría I, que sería esto, sería igual a este corchete más este corchete multiplicado por bs menos b cuadrado s a la cuadrada por la I. Y entonces este término se puede mandar a la izquierda a acompañar al i. El término menos b cuadrada sobre s al cuadrado multiplicado por i se puede llevar a la izquierda cambiándole de signo al lado izquierdo donde se encuentra la i que quiero resolver. Y esto ya es lo que he simplificado aquí. Aquí he puesto a la i que quiero resolver, le sumo, porque aquí el menos pasa sumando a este lado, le sumo b a la cuadrada sobre s a la cuadrada por todo esto que estamos llamando i. Y entonces todo el principio y el final queda expresado así. I más b cuadrado sobre s cuadrado por i. Recuerden que la i mayúscula es precisamente la integral que queremos calcular. Y este b cuadrado sobre s cuadrado por i procede del lado derecho, que es todo esto. De traer todo este término del lado derecho, llevarlo al lado izquierdo, a acompañar a la i. Igual a lo que nos queda. ¿Y qué nos queda? Bueno, pues la suma de estos dos corchetes. Y ahora ya sí que en este paso el menos 1 sobre s, pues ya lo he sacado fuera, como veis, y quedaría dentro un corchete menos e elevado a menos sx por seno de x en los límites de 0 a infinito de integración, más b sobre s, que multiplica a e elevado a menos s por el coseno de x de 0 a infinito. Y fijaros que aquí pongo b sobre s a la cuadrada, porque aquí hago lo propio. El menos 1 sobre s es una constante, pasa afuera a multiplicar el b por s, con lo cual queda b sobre s al cuadrado. Y como este es un menos que multiplicado por el más, pues nos da un menos aquí. Y queda esta línea. Y ya lo que queda ya es bastante rápido. Bueno, pues para pasar a la siguiente línea, lo que he hecho simplemente es multiplicar ambos lados de esta expresión, ambos lados, por s a la cuadrada, simplemente con objeto de quitarme de en medio en ambos lados los denominadores. Este s cuadrado, este s y este s cuadrado. Esto es optativo, ¿no? Yo lo multipliqué todo por s a la cuadrada y me quedaría en el lado izquierdo, una vez simplificado. ¿Cómo simplificado?
pues aquí me quedaría s cuadrado más b a la cuadrada por i y saco factor común a la i. Fíjense ya que queda la i ya sola como factor común que multiplica s cuadrado más b cuadrado. Y ya va a ser fácil en un futuro despejar la i, que recordar que la i es lo que yo quiero calcular. Es esto de aquí arriba, es la i, lo de ahí arriba. Muy bien, entonces, una vez hecho esto, también quedaría aquí menos s por toda esta expresión, y aquí quedaría, en vez de menos b sobre s a la cuadrada, quedaría menos b. Bien, y ahora el siguiente paso, para no liar mucho esto, lo he dividido en dos pasos, es decir, he resuelto por una parte de forma independiente este corchete, que es esta línea de aquí, para que lo veáis bien, porque es lo más delicado quizás de este ejercicio, es resolver estos corchetes. Bueno, una de las cosas más delicadas, digamos. Es delicadillo. Hay que resolver este corchete y hay que resolver este corchete donde ambos tienen un límite de integración que es infinito. Entonces, he decidido pues resolver independientemente este corchete en toda esta línea que veis aquí y resolver este otro corchete en otra línea independiente aquí, y ambos resultados luego los llegamos aquí a esta expresión, que sería la continuación. Bien, entonces aquí tenéis, voy a bajarlo un poquito, resuelto el primer corchete. El primer corchete es resolver e elevado a menos sx seno de bx de 0 a infinito. Entonces, como siempre, vamos allá. El infinito aplica un límite. Límite le he llamado aquí c, cuando podéis llamar x tiende a infinito, no importa, de la expresión de 0 a c. Aquí podéis escribir c o podéis escribir x y aquí x, ¿eh? No hay ningún problema de esta expresión. Con lo cual, pues resolvemos este límite y sustituimos el c, que es el infinito, en la expresión de x. Esta es otra forma de resolverlo también. Resolvemos el c, lo sustituimos en la expresión. Y en el sustrayendo despejamos el 0 en el x. Es decir, que aquí esto es el resultado de sustituir el c en la x. Recordad que la c tiende a infinito. Yo aplico el límite aquí, solamente en el ejercicio anterior aplicábamos solo el límite en el minuendo. También se puede hacer de esta manera, aplico el límite a todo. Y luego ya veréis que el límite único que vamos a resolver es el primero. Es decir, aplico el límite a todo, vuelvo a repetirlo, cuando c tiende a infinito, y aquí le llamáis c. Esto es otra técnica para hacer esto de los límites. Y os quedáis con la que queráis, esta técnica o la anterior que os he explicado. Y vuelvo entonces, en la c, donde pone x, sustituyo la c, aquí lo veis, y donde pone la c tanto aquí y aquí, es decir, seno de bc dividido entre e elevado a sc, menos seno de b por 0, que queda seno de 0, dividido entre elevado a 0, elevado a 0. Y ahora aplicamos al límite a todo esto. ¿De acuerdo? Y entonces al aplicar al límite, esto que tienen aquí es 0. O sea que al aplicar el límite cuando c tiende a infinito de 0, pues es 0. Y este límite, el límite cuando c tiende a infinito del seno de b por c sobre e sobre sc, recordad que la variable que tiende a infinito es la c. Cuando c tiende a infinito, la función de arriba ya sabéis que está acotada, no sobrepasa unos valores finitos. Sin embargo, la función de abajo, cuando c tiende a infinito, para cualquier valor de s, e elevado a s, c tiende al infinito. Con lo cual esto es del tipo k sobre el infinito, este límite de resolver esto. Recuerden que el límite de la resta de estas dos cosas es la resta de los límites, que no lo dije. Entonces, si resolvemos este límite, que es lo que os estaba diciendo, este límite es el límite de una función acotada, seno de bc, dividido entre una función que va al infinito. Cuando c tiende al infinito, e elevado sobre s, c tiende a infinito. Con lo cual, el límite de toda esta expresión es del tipo, su resultado, k sobre infinito, y eso da también 0. Y el otro límite ya os dije que daba 0. El límite cuando c tiende a infinito del seno de 0 por elevado a 0 da 0. Con lo cual 0. Con lo cual, fijaros, por si nos hemos perdido, que es fácil perderse con tanta cosa, el corchete este que lo tenemos en la primera línea es 0. Y vuelvo a repetir, quizás os asombre esta nueva técnica de resolver este corchete con este límite aplicado a todo. Podéis aplicar esta técnica nueva. Os la he planteado aquí porque quizás a algunos alumnos os guste más esta técnica para resolver un corchete con un límite con infinito. Aplicar el límite
cuando una nueva variable que le llamo c tiende al infinito. Y entonces sustituyen el infinito por el c. Esto es otra forma. Y si no, vuelvo a repetir, lo resolvéis este corchete como hemos resuelto un corchete parecido en el ejercicio anterior. Pero lo importante es que todos los caminos nos lleven a Roma. Es decir, que este límite, que este corchete es un resultado de 0 por este camino o por el camino anterior. Y el segundo corchete lo vamos a resolver por esta nueva técnica también, que es la técnica para resolver un corchete con una de las dos técnicas en la cual un límite de integración es infinito. Bien, vamos a volver a aplicar esta segunda técnica a ver si os gusta o no os gusta. E elevado a menos sx por coseno de x entre 0 e infinito. Entonces, quito esto y le llamo c, por ejemplo, y hago un límite cuando c tiende a infinito de toda la expresión. Y entonces los límites de integración van de 0 y en vez de infinito le llamo c. Y toda esta expresión, lo único que he hecho aquí, no se me asusten, esta expresión lo único que he hecho es llevar abajo L elevado a menos sx. Y se lleva abajo cambiándole el signo al exponente s de x. Quedaría E elevado a más sx. Y ahora vamos a resolver este límite, teniendo en cuenta que aquí he puesto c y aquí he puesto c. ¿De acuerdo? C tiende a infinito y este infinito lo sustituyo por la letra c. Y entonces nuestra variable para el límite va a ser c. Esto también lo hacen otros libros, por eso también os lo tengo que comentar. Y aplicáis, vuelvo a repetir, la técnica que queráis para resolver este corchete, o esta técnica, o la del ejercicio anterior. Seguimos. Entonces ahí decimos límite cuando c tiende a infinito, sustituimos el c en esta expresión, coseno de c sobre e elevado a sc, siendo nuestra variable del límite c. ¿De acuerdo? Menos coseno, el resultado de esta expresión al sustituir donde pone x el 0. Entonces quedaría pues coseno de 0, porque b por 0 da 0, y e elevado a s por 0, que quedaría e elevado a 0. El valor de c y el valor de 0 lo sustituimos siempre en nuestra x, en nuestra variable, ¿de acuerdo? Muy bien. Y entonces, bueno, pues ahora aplicamos el límite de esta resta. El límite de la resta, estos dos, es la resta de ambos límites. Entonces aplicamos el límite cuando c tiende a infinito de coseno de bc sobre e elevado a c. Y esto vuelvo a repetir lo mismo de antes. Tenemos que la función de arriba, aunque c se vaya al infinito, siendo b una constante, el coseno de bc no sobrepasa unos valores positivos y negativos finitos. Está acotado superiormente e inferiormente, igual que lo ocurría arriba al seno de bc. Por lo tanto, no va a sobrepasar unos valores finitos, ya sean positivos o negativos. Y la función e elevado a sc, cuando c tiende a infinito, sc tiende a infinito, porque la s es una constante cualquiera finita y la c tiende a infinito. Y si el exponente sc tiende a infinito, por tanto, e elevado a sc también tiende al infinito. Y por tanto, toda esta expresión es su solución. La solución del límite sería una constante sobre infinito que da 0. O sea, el resultado del límite cuando c tiende a infinito de este primer término es 0. Y el resultado del límite cuando c tiende a infinito de coseno de 0, que es 1, sobre e sobre 0, que también es 1, con lo cual queda aquí un menos 1. Con lo cual esto da menos 1. Entonces, resumen de toda esta fiesta. El primer corchete da 0. Sea la técnica que apliquen para resolver este tipo de corchetes. Y el segundo corchete de nuestro guión principal da menos 1. Por tanto, sustituimos 0 y menos 1 en nuestro guión principal. Y en nuestro guión principal, ya lo que he hecho es me he saltado un pasito. Aquí esto de aquí he sacado factor común. Lo tenemos aquí. S a la cuadrada más b cuadrado por i. Lo volvemos a repetir, en el lado izquierdo. Igual a todo el lado derecho, pero ahora ya en el lado derecho ya hemos evaluado los corchetes. Entonces los ponemos menos s por 0, menos b por la evaluación de este corchete que era, tenemos aquí, si no me pierdo, sí, menos 1. Y entonces esto da 0, menos b por menos 1 da b, y ahora aquí, pues despejamos la y, que recordar quién era nuestra y, la integral que estábamos buscando. La integral que estamos buscando, s cuadrado más b cuadrado, va a dividir al lado derecho, que es b. O sea que quedaría la integral que estamos buscando es igual a b sobre s a la cuadrada más b a la cuadrada. En resumen,
la transformada de Laplace del seno de bx, que por definición es 0, en la integral de 0 a infinito seno de bx por e elevado a menos s de x por diferencial de x, y todo esto es lo que llamamos y, es igual a b sobre s a la cuadrada más b cuadrado. Y ya podéis anotar esto en vuestra tabla de derivadas de funciones comunes. La transformada de Laplace del seno de bx, siendo b cualquier número real, es b sobre s a la cuadrada más b a la cuadrada. Si ahora resolvéis en casa vosotros por vuestra cuenta la transformada del coseno de bx, veréis que va a dar una expresión muy parecida. Aquí abajo va a aparecer s a la cuadrada más b cuadrada, ya os lo adelanto por si queréis hacerlo. La transformada del coseno de bx va a dar denominador igual s cuadrada más b cuadrado, y arriba, en vez de aparecer la b, aparece una s. Y eso sería la transformada del coseno de bx. Sería s sobre s a la cuadrada más b cuadrado. Y así ya tenéis dos transformadas más de funciones básicas para ir componiendo vuestra, repito, tabla de transformadas de Laplace de funciones básicas. Bueno, pues esto ha sido todo. Un saludo y nos vemos en la siguiente clase.